Te cuento. Te cuento entre mis amistades esta noche a ti. Te prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz y de tantas cosas que podemos hablar tú y yo esta noche. Te cuento. Prepárate porque nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del lenguaje. Ya me dirás que eso qué importancia tiene, que si no hay mejor forma de pasar la noche. Tal vez sí. Simplemente te recuerdo que nuestra historia, la muy tuya, la muy mía, es eso, un fascinante juego de palabras que a veces ni sabemos lo que significan. Así rapidísimamente, para acabarte de desconcertar, te voy a decir el viejo lema de los alquimistas, Edad Media. Aquellos alquimistas que dedicaban todo su talento a tratar de encontrar la piedra filosofal, una piedra con la cual todo lo que tocaran se convirtiera en oro. Los alquimistas que vivían pensando en quintaesencias y que dieron paso al correr de los siglos a la química, de la alquimia a la química. Eso voy, a la química del lenguaje o a la alquimia del mismo, lo mismo da. Rápido te digo el lema de los alquimistas, como lo escribían ellos: leye, leye, releye, ora labora et invenies. ¿Qué significa eso? Tenme paciencia, quizá me acuerde, y luego te lo digo. A ver si salimos, si estamos de acuerdo en algo. Contra el viento, las ventanas. ¿Estás de acuerdo? Ventus, ventanas. Cuando el viento sopla, la ventana se cierra. ¿Y los inventos dónde quedan? Contra el viento de la inspiración, puedes cerrar tu muy particular cerebro. Porque yo creo que tú y yo somos inventores, no que andemos patentando ningún producto novedoso, sino simplemente inventando cada día llama la vida. Inventando cómo llenar en forma suficiente, en forma respetable, el tiempo. Tú no te dedicas a los inventos. La inspiración hace al inventor. Tal vez estés de acuerdo en ello. Pero yo respiro, yo transpiro, soy un ser humano, supongo que todos los seres humanos transpiramos por serlo. Yo tengo aspiraciones, en un sentido más allá de lo meramente físico. Todos aspiramos a algo. Sin aspiraciones, y ya no estoy hablando del movimiento aspiratorio de los pulmones ni de aspiradoras para limpiar tapetes, simplemente de las aspiraciones que tenemos tú y yo. Donde quiera, el aire, el inspirar, el viento, y todos esos movimientos que son físicos y también son un poquitín más allá de lo físico, algo tienen que ver. Los inventores, insisto, necesitan de la inspiración y de la transpiración. La famosísima frase de Einstein, que era un poquito de inspiración y mucho de transpirar para llegar a conclusiones, notables. ¿Quién sabe lo que Einstein habrá concluido? Algún día me lo recuerdas. Te platicaré de Marika Einstein y de su relación con el gran Alberto, el genio, y lo difícil que fue aquello. Pero vuelvo a lo mismo. Contra el viento, la ventana. Y si abrimos tú y yo las ventanas de la azotea, de nuestra muy particular azotea, de la cabeza, tal vez podamos ser inventores científicos, o tecnocráticos, o tecnológicos, o inventores de algo. Aquí frente a mí, te lo digo porque creo que no alcanzas a verlo, tengo un montón de papelitos.
algunos de ellos sujetos con ese alambre ingeniosamente torcido, con ese alambre que se llama clip, o sujetador, o llámale como quieras, pero creo que sí nos entendemos y te digo que están sujetos algunos de mis papeles por algunos clips. ¿A quién se le pudo haber ocurrido algo tan sencillamente complicado y algo tan sencillamente funcional? Yo sé, te lo digo, a Johan Bahler, un noruego, 1904. Maestro Alberto, que tampoco lo alcanzas a ver, a pesar de que te miro a los ojos cuando te hablo. Mi maestro Alberto solía decir que un inventor es alguien que ve lo mismo que todos ven, pero con distintos ojos. La realidad cotidiana, diario por los mismos caminos, las mismas calles, del trabajo a la oficina al trabajo, algunas escalas sospechosas, discrecionales, ve tú a saber lo que hagas, cuáles sean tus rutinas, pero más o menos todos los días vemos más o menos las mismas cosas. El inventor ve lo mismo, con distintos ojos. Por aquí tengo apuntado, tengo tan mala memoria que si no anoto se me olvida lo que tengo o quiero decirte. Una receta escrita precisamente por un inventor. Si quieres serlo, te debe gustar vivir con cierto sentido de la incertidumbre. Trabajar en medio de las dudas intentando encontrar una respuesta. Saber manejar la angustia, orientándola hacia eso, encontrar respuestas eficientes a problemas reales. Y ahora resulta que me voy a contradecir. Mi maestro Alberto solía decir que un inventor es el que ve todo lo mismo con distintos ojos, y lo que te estoy leyendo literalmente es de alguien que oyó lo mismo con distintos oídos. Allá por los 60, el ingeniero Wright solía ir al cine y le molestaba mucho escuchar atrás del sonido de las grandes producciones. ¿Te gusta el cine, por cierto? Le molestaba mucho oír un sonido subterráneo, más allá del sonido, un zumbido, el hiss que le llaman los expertos, un ceseo perceptible en el trasfondo, ese que molesta a la pureza del sonido. Este ingeniero Wright dijo: ¿qué puedo hacer para purificar el sonido, para quitarle ese zumbido a discos, cintas magnetofónicas? ¿Qué puedo hacer? Tan sencillo como inventar un filtro, una coladera para quitar ese zumbido. Una coladera electrónica, un decodificador, y se puso a pensar, se puso a trabajar en su laboratorio. A lo que llegó es a ponerle su apellido a su invento. Él se llama Wright Dolby. Y la última vez que me enteré de cómo iba su vida de inventor a través de una revista universitaria, decía que estaba dedicado a inventar una forma de manejar de pie. Bueno, ¿a quién? Ahora le dio el viento por ese rumbo, el viento en la cesera, en la cabeza, y que está terco en inventar una forma de manejar los grandes transportes de pie, porque dice que los conductores, ya te he dicho en alguna ocasión de dónde viene la palabra chofer y que todos somos choferes, tiempos primitivos del automóvil, cuando había que calentar aquellas máquinas primitivas de vapor, los muy elegantes franceses contrataban a un calentador, y el nombre del calentador, siento mucho lastimar tus oídos a esta hora de la noche con estas traducciones, nombre de calentador en francés, es precisamente chauffeur. Y con eso de que todos andamos calentando la atmósfera, pues nuestras muy elegantes o contaminantes máquinas eso hacen, pues nada malo que diga la palabra chofer. Y Dolby dice que se duermen
El cansancio los vence porque no tienen un sistema en el que puedan quitar el asiento y manejar de pie, y ahora está dedicado el señor Dolby a ver lo mismo que todos ven, pero lo ve con ojos distintos. Afirma que la mejor forma de calentar la atmósfera o de choferear es de pie. Tú y yo somos, supongo, inventores. Estamos aquí inventando una forma de pasar un trozo de noche. Si abrimos, insisto, déjame decirte eso 100.000 veces, te lo voy a repetir. Si abrimos las ventanas de la imaginación para que nos inspire ese viento que no es perceptible por los meteorólogos, podríamos inventar, quizá, cada cosa. Te repito el lema de los alquimistas allá de la Edad Media. Te lo digo en esa lengua que suena altisonante y descompuesta, que huele a lengua muerta, ni siquiera a lengua a la vinagreta. Dice, leye, leye, releye, ora labora et invenies, que sí me acuerdo, insisto. Luego te lo traduzco. Los grandes inventos, la vida como necesidad inventiva. ¿Sabes lo que significa venir? Es ese llegar de fuera hacia las intimidades del cerebro. Y allí simplemente preguntarse si lo que está hecho no puede ser mejor. Los inventores todo lo ven con ojos distintos. El inventor es un ingeniero con ingenio. Fíjate qué cualidad tan rara. Un ingeniero con ingenio, tenaz y capaz de considerar que bien vale la pena dormir poco en la búsqueda de esas respuestas. Estoy leyendo lo que solía decir Ray Dolby. Alguien que le molestó un buen día el zumbido que producían los cines, y alguien que se puso a pensar en cómo filtrar ese zumbido, y allí está, en los mejores aparatos, supongo yo, que poco sé de tecnicalidades, el apellido de Ray Dolby. Invenir, encontrar cómo puede ser mejor lo cotidiano. Decía ingenieros con ingenio. Me pregunto cuántos ingenieros con ingenio se gradúan cada año de esas fábricas de ingenieros que son las universidades. ¿Cuántos? Dímelo tú, que de estadística sabes. Yo simplemente estoy tratando de inventar contigo, conversando, una forma de pasar la noche. Te cuento que tú y yo, supongo, somos inventores de lo cotidiano. Y que hay unas personas que se llaman así, inventores, que se ocupan de pensar por nosotros, que no tenemos tiempo de pensar, para simplificarnos precisamente lo cotidiano. Y te cuento y recuento que en esa palabra inventar hay algo de viento. Viento que se protege en las casas, o contra el que se protegen las casas usando las ventanas, y creo que las palabras te van llevando con su sonoridad por rumbos insospechados. En el caso de los inventores vamos a suponer que existe un viento inspiratriz. Recuerda que el viento, el oxígeno que utilizamos para respirar, lo aspiramos. Hay algo de inspiratriz en ese viento que llega, golpea en el cerebro y el inventor se pone a trabajar. Los niños también inventan sus historias. Los adultos a veces también inventamos. Y la palabra se va modulando. ¿Te suena bien que lo diga así? Se va moldeando en esta noche. Y por ello hay una similitud entre el inventor como genio y el inventor como mentiroso. Sí, no me da pena decirlo así. A fin de cuentas, y lo dice Erasmo de Rotterdam, la mentira es una ayuda para poder seguir viviendo en la búsqueda de la verdad. Vaya citas, y siempre hay que responsabilizar a otros para no decir yo lo digo y qué.
tú y yo inventando una forma de estar en la noche. Pero los inventores ven, revisan, recrean lo hecho. Te pongo por ejemplo lo que le ocurrió a Michael Cullen. Una vez iba hacia su casa. En su automóvil se atraviesa un gato. Con luces del automóvil, los ojos del gato y de todos los animales, los vasos sanguíneos, creo que la explicación científica, se llenan de sangre o tienen ciertos elementos reflejantes, los animales. El caso es que vio pasar un gato, los ojos se reflejaron, brillaron en medio de la oscuridad de la noche, y dijo, tengo que recrear eso. Esas marcas en la carretera, que indican los carriles, que reflejan la luz de los automóviles, que así se llaman originalmente los ojos de gato, porque Peter Cullen, a partir de unos ojos de gato 34, se puso a pensar cómo podría recrear eso como elemento de funcionalidad en las carreteras. De nuevo tal vez creerás que caemos en lo mismo, en ese juego de las complejidades históricas en donde ningún Pérez, ningún González, ningún con apellido tan consonante como los que tú y yo manejamos a diario, parecen estar destinadas sus mentes a percibir ese viento inspiratriz que produce las invenciones. Yo creo que ese es un juego de complejidades en el que nos hemos metido, pero es asunto de otro tipo de comentaristas, no de un simple hablador como lo soy yo. Uno de mis encuentros más fascinantes con el mundo de la invención es cuando localicé lo que hizo Louis de Beer. Un individuo que de nuevo va a recrear algo a partir de un elemento muy simple, muy simpático. Suizo. Hace 30, 40 años lo mismo da. Sale a caminar por el bosque y le ocurre lo que puede ocurrirnos a nosotros, primero si encontramos un bosque y segundo si caminamos por él. Una hierba se le pegó en los pantalones, de esas hierbas que parecen tener un adhesivo, un adherente, no unas pequeñas garras adherentes, y se le pegó la hierba en los pantalones. Cuando llega a su casa, trata de limpiar los pantalones y llega a pensar en que él puede recrear el mismo efecto de la hierba adherida a sus pantalones. La resultante, muy simple, se le llama con una palabra compuesta de dos. Una es velour, la otra crochet. Velour significa exactamente terciopelo y crochet, si no me equivoco, significa ganchillo, ambas en francés. Y no vayas a pensar que yo sé gran cosa de francés, sino simplemente he averiguado esto para podértelo contar con cierta solvencia. ¿Me crees? Total, lo que el respetable Louis inventó, o redescubrió, o reutilizó, ese simple elemento vegetal, aparece ahora en todos los aditamentos, en aviones, en qué sé yo, en uniformes, trajes. Ha venido a simplificar la vida. Se llama velcro. Una cinta, tú la has visto, estoy cierto de ello. Tú la has visto que se pega y al separarlas produce un ruido, un chasquido así, un tss, que vino a sustituir en mucho ese otro invento. ¿Quién lo hizo? Al que le puso un nombre onomatopéyico le llamó zip. Al subir zip, al bajar, sabes a lo que me refiero, claro está. El zipper o el cierre del respetable señor Sondbach, que en 1913 lo patentó. El cierre y el velcro, la tira de velcro, fueron los que sustituyeron después de siglos, de miles de años, ese otro invento cuyos realizadores se perdieron en la oscuridad histórica, el simple botón y el ojal. No hace tanto andaba yo rebuscando papeles en la hemeroteca. Teca. Y sabes lo que significa, es donde están depositados los viejos diarios, teca, depósito de diarios. Y no sé por qué se me ocurrió ver los avisos de ocasión. Avisos de ocasión de 1940, eras no tan remotas, eras ya tú, alguien en ese entonces. Ya me lo contarás algún día.
Pero en los avisos de ocasión se ofrecen casas en la ciudad, casas de renta. Y una de las grandes innovaciones de esas casas, o de las grandes motivaciones de la publicidad, de los que rentaban las casas, era que tenían, vuelvo a la fecha, años 40, tenían baño inglés. Y esto no viene, o sí viene a cuento también, para que veas cómo a base de los inventos se ha modificado nuestra forma de vivir. En esos avisos de ocasión o pequeñas notas incluidas, anuncios, llámales como quieras, me encuentro que en la ciudad se rentan nodrizas. Estoy hablando de los años 40. Nodrizas de media leche y de leche entera. ¿Qué significa eso? Significa que en esa muy remota próxima etapa de nuestra vida, todavía no existían los sustitutos de leche materna. Las nodrizas de leche entera, quiero suponerlo lamentablemente, eran aquellas que por las altas tasas de mortandad infantil habían perdido a sus engendros, a sus hijos, hijas, qué sé yo. Y las de media leche es que tenían suficiente leche, suficiente para amamantar a niños ajenos. Es un poco dramático el que yo te cuente esto, pero eso significa también que con el paso del tiempo se tuvieron que inventar, yo no sé qué tan buenas o malas, las leches maternizadas, y ya en los avisos o notificaciones publicitarias de los periódicos de hoy en día ya no te encuentras con que se rentan nodrizas, ¿o sí? Pero vuelvo con aquello de las casas habitación, con baño inglés. ¿Qué es eso? Una tecnología que a ti te podrá sonar maldicha, una tecnología para saber qué hacer con nosotros mismos, o tú no sabes lo que haces, se iba apenas haciendo extensiva en la ciudad. Significa que todavía no había baños ingleses en toda la ciudad. Te cuento una anécdota personal. 1987. Tú, con tus cálculos aritméticos en línea recta, dime si fue hace mucho o hace poco. Pues a mí me tocó participar, andando mundo, andando lejos, me tocó participar o, de menos, observar los festejos por el centenario del excusado. ¿Dónde? Precisamente en Inglaterra. De ahí la referencia esa que se hacía en los avisos a casas con baño inglés, porque fue un invento, y yo sé la historia, si quieres te la cuento, un invento inglés. Un invento que quizá ya haya que remodificar o reconsiderar por razones meramente anatómicas. ¿No te molesta que hablemos de eso? A fin de cuentas, si la vida es reinvención, si la vida es un proceso inventivo, a fin de cuentas quizá tú tengas las cualidades aquellas que señalaba el señor Dolby, que el inventor tiene que vivir con cierto sentido de la incertidumbre, trabajar en medio de las dudas intentando encontrar una respuesta, saber manejar la angustia orientándola hacia encontrar esas respuestas eficientes a problemas reales. Y el problema este es muy real. Hay una parte del cuerpo humano que se llama la vejiga. Y si no me equivoco, la vejiga alcanza a almacenar 20 centímetros cúbicos de un líquido que tú y yo tenemos que desechar. Y si no me equivoco, esa proporción X litros de agua pura, más o menos tratada, más o menos potable, esa proporción es totalmente indebida. 20 centímetros de desecho por X litros de agua. Y lo que pasa es que nos estamos disecando. Sucede que cuando la reina Victoria, en el último cuarto del siglo XIX, la reina Victoria decidió que ella, como buena reina, tenía que tener, buenos aditamentos para poder ser una buena reina. Y ella fue la que inspiró a los inventores del reino, y suena a cuento de hadas a pesar de que tenga algo de prosaico,
Ella fue la que motivó a los inventores del reino a producir ese adminículo que tú y yo conocemos con el discreto nombre, me excuso de decirlo, tú sabes a qué me refiero, el baño inglés. Maravilloso invento que seguramente ya habría que reinventar por comodidad del futuro. ¿No crees? Mira, te pongo un ejemplo. Los pañales desechables son un invento modernísimo. Vaya, son una gran ayuda, un gran satisfactor, una gran modalidad para simplificar las labores domésticas. Cuando mi hija, que tiene 18 años, entrados muy próximamente a 19, nació, no existían todavía los pañales desechables. Son algo novedosísimo. Y sin embargo, pienso, mi hija, dentro de todas las peripecias de una paternidad más o menos responsable, se crió bien. Sucede que para hacer los pañales desechables se utiliza madera del bosque. Sucede que un niño utiliza 2000 pañales desechables, un niño en su ciclo de aprendizaje, de hacer lo que tú y yo sabemos que hacen los niños. Esas máquinas prodigiosas que producen por un lado ruidos insospechados y por el otro cosas bastante sospechadas. Sucede, y lo podría decir así, sucede que científicos de la Universidad de Tiripitío acaban de descubrir que el niño es mucho más biodegradable que los pañales. Dentro de 500 años, los pañales todavía estarán vigentes y el niño, tú y yo, somos mucho más biodegradables. ¿Me crees? Fíjate, en alguna ocasión me tocó ver, en la frontera entre Escocia e Inglaterra, que unos arqueólogos estaban haciendo excavaciones junto a una muralla inmensa que puso el emperador Adriano para evitar el paso de los escoceses hacia territorio inglés. Como no podía con ellos, barreras contra ellos. Y me acerqué a ver las excavaciones y descubrí algo insólito. Los arqueólogos estaban trabajando en las letrinas de los romanos. Y les pregunté por qué este trabajo tan poco limpio en materia arqueológica. Me dijeron que su interés era descubrir a partir de esos desechos, de esos residuos milenarios, casi 2000 años, era descubrir la dieta alimenticia de los muy conquistadores romanos. Todavía allí vestigios. Baño inglés. Una gran aportación de la reina Victoria y su corte a la civilización contemporánea. Pero a veces pienso, y como tú y yo estamos inventando la noche, si no podríamos inventar algo más funcional que no se acabe con el agua que somos. Se me había olvidado darte esa aguada noticia que está demostrado que tú y yo, nuestras muy elegantes y elocuentes corporaciones, están constituidas casi en un 77% por agua. Somos tanta agua que si nos la acabamos, nos acabamos. Y nos creemos tanto, tú no. Y pensar que somos tan agua. Yo no lo dije, lo dicen los que de ello saben, porque lo han estudiado. Yo no lo invento, simplemente te lo comunico. Esta noche en que hablamos precisamente de eso, de inventos, y te repito de nuevo rápido, a trotalengua aquella expresión de los alquimistas de la Edad Media, leye, leye, releye, ora labora et invenies, y luego quizá te la traduzca. Digo, si te interesa. Te cuento que tú y yo estamos tratando de inventar una forma distinta de pasar un trozo de noche, ayudados por Doña Radio. Y te cuento que te estaba contando de los inventos, y como el invento es ese
soplar el viento de la inspiración, percibirlo, ponerse a trabajar mucho, llegar a algo. Inventar puede ser sinónimo de decir mentiras. A un niño que inventa le dices ya no inventes, o a una persona que no le creemos me dice me estás inventando aquello. Es una forma de ingeniería también, o de ingeniosidad mental. Y a fin de cuentas tú y yo somos ingenieros de la vida porque andamos inventando con ingenio. ¿Qué hacer? ¿O tú no? Pero se da cada caso de inventiva vital. Hace tanto me enteré de lo que hizo el barón Maurice, qué nombre tan elegante, Maurice Geoffroy Locke de Rothschild. Llega y se inscribe en una universidad de altas polendas, de altos vuelos, allá en Estados Unidos. Y el varón se desempeña con toda propiedad, pues a fin de cuentas él es noble, hay aristocracia, sigue siendo algo tan vigente. Y es la razón por la que se venden tanto un tipo de revistas, no se lo vayas a decir a nadie, porque nos encanta a todos soñar en príncipes y princesitas y creer que algún día podemos ser como ellos. Y no me preguntes tampoco de la mecánica humana por qué despierta tanto atractivo aún el ver a príncipes y princesitas en sus enredos, en sus fracasos, en sus vidas íntimas y en su qué sé yo. Pero por eso se venden esas revistas, porque la aristocracia sigue encandilando. Llega el barón Maurice Geoffroy Locke de Rothschild, se escribe en la universidad, con una cachaza y con una elegancia propia de lo de su estirpe, e inicia los cursos. Y claro, pasan los meses y los cursos pasan y él sigue hablando de que su familia se dedica a la crianza de vinos, a hacer vinos en Francia. Sigue manejando los blasones y sigue manejando toda su alcurnia, pero se van acumulando las cuentas y el varón dice que es una costumbre familiar el permitir que se acumulen las cuentas. Y además, como la simbología del automóvil tiene tal peso en nuestra vida contemporánea, el automóvil es lo que nos hace valer, ¿no es cierto? Y el ciudadano vale tan poco sin automóvil. Los compañeros se extrañan de que traiga una carcacha el varón. Y él dice que la trae para pasar desapercibido, pues teme atentados y secuestros, y que el desvencijado automóvil le permite eso, ser un varón, pero pasar desapercibido. Maurice, en un momento dado, se traba con su propio invento, porque descubren que, en realidad, no era un varón. Bueno, varón de título con B grande. Lo de varón con B chica es cosa que no nos compete a ti y a mí averiguar, sino que simplemente Maurice se llama Mauro Cortés, que procedía del Paso, Texas, como quien dice, de Ciudad Juárez, y que tenía 14 años realizando el papelón de varón. Y todo el mundo caía en ese su invento de su propia personalidad. ¿Y qué culpa tenía el pobre Mauro de que no le haya gustado su nombre ni su apellido tan cortés? Y cortésmente decidió cambiárselo por otro que él pensó le sentaba mejor. Barón Maurice Geoffroy Locke de Rothschild, que hasta donde supongo debe encontrarse en la cárcel todavía tratando de explicar su propio y largo invento. Ese es uno de los peligros del inventar, el inventarnos una historia que no nos corresponde. Pero estábamos hablando de cosas más concretas y tangibles, inventores. Oye, lo que nos han simplificado la existencia de esos aparatos que se llaman ascensores. Bueno, se llaman ascensores cuando van para arriba, elevadores cuando no se elevan a las alturas de los rascacielos. Y yo creo que debíamos ser propios en el lenguaje. No le digas a nadie tampoco esta locura mía. No va hacia abajo, debemos tomar el bajador, que no el elevador. Cosas de lenguaje. Con tal de que nos pongamos de acuerdo, lo mismo da. Si algún día vas a la ciudad capital, tan lejos, tan cerca que queda, y ahora con las nuevas carreteras, mucho más nos estamos aproximando a ella. Hay una tienda que fue convertida en hotel de lujo y primor, en el centro de México.
Esa tienda comenzó llamándose el Centro Mercantil, o se llamó siempre el Centro Mercantil, y ahora tiene el rimbombante nombre de hotel. Allí en esa tienda se encuentran dos de los primeros elevadores instalados en este país por su inventor, vamos a llamarle así, el señor Otis, y que se haya apellidado de esa forma, yo supongo que no está significando hacer publicidad subliminal ni ninguna cosa parecida. Y atraviesa la plaza principal, ese enorme zócalo, y en la parte surponiente del palacio presidencial hay una pequeña puertecica discreta. Está la puerta presidencial, el palacio tiene 3 accesos, y vamos a decir, viéndolo de frente a la derecha, por la calle que es de la acequia real, hay una pequeña puertecita que muy ocasionalmente es utilizada. Esa puerta va directamente hacia donde está instalado el primer elevador que se puso a funcionar en este país. ¿Quién lo trajo? Don Porfirio. Cómo está impecablemente con sus bronces porfirianos, con sus asientos de terciopelo, para subir las entonces 2 plantas de palacio para que el buen dictante viejo no se cansara, pero todavía está en funcionamiento ese que fue el primer ascensor colocado en este país, y ese que resuelve que tú y yo nos hayamos convertido, o nos hayamos tirado a la molicie porque subir 1 o 2 pisos, vaya, qué proeza atlética, qué dificultades, que nuestras piernas ya no están hechas para caminar. Bueno, las de algunos. Hay otro tipo de invenciones, los que inventan deportes, modalidades, yo le podría llamar de una forma discrecional, espero no te ofendas, le podría llamar religiones, como por ejemplo la nueva religión aeróbica, o esa religión del pierde kilos, come y no engordes, que son una forma de religiones o de credos en los que todos tenemos que creer. Y para estar a tono con esas religiones, los corredores que andan ahí por las calles, puf, 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 en aras de la salud eterna del músculo prevalente. ¿Te acuerdas que te decía hace un momento que casi un 70% de nuestra corporación es agua? Y el músculo hay que disecarlo para que se vea. Pero en fin, cada quien hace con su corporación lo que quiere. ¿No es cierto? Pero esas nuevas devociones, aeróbicas, ejercitantes, significan, por ejemplo, que cada año hay una competencia para prescindir de los elevadores en el que fuera el símbolo de Nueva York durante tantos años, ese majestuoso rascacielos, el Empire State. ¿Cuántos escalones tiene el Empire State? ¿Tú los has contado? Ciertamente yo no, ni pienso hacerlo. Pero hay una competencia para contrarreloj subir esos 1575 escalones a trote loco y para llegar a la gloria del yo lo hice más rápido. Esos retos que son parte también de la inventiva humana. Hay que inventarse retos. Es muy respetable el poder hacer ese tipo de ejercicios. Yo, créemelo, me confieso totalmente ajeno a poder realizar esas proezas, pero es otra forma de inventar dentro de la ingeniería vital el plantearse retos y resolverlos. Recuerdo que en una prueba de selección de personal ahora tienen que averiguar quién es uno, de dónde viene, qué es lo que hace, los deportes que practica, etcétera, etcétera. Se le preguntó a alguien que si se dedicaba a pruebas de resistencia del corazón, que se puede fragmentar con pruebas de resistencia, y respondió, no, simplemente 19 años de matrimonio, muy difícil. ¿Será la vida una invención? ¿Seremos tú y yo, en realidad, inventores de la cotidianeidad? Yo no sé, de alguna forma estoy inventando esta manera conversante de estar contigo, y espero que no me dejes hablando al aire. Todavía puedo conversar, decirte, platicarte algo más sobre inventos. ¿Tú sabes quién fue, por ejemplo, Luis Reard? Creo que no te suena conocido el nombre. No era ciertamente de este vecindario. Luis Reard en 1946 y luego, estoy seguro que fue luego de descubrir que se habían realizado una serie de experimentos tronantes y atronantes en unas islas del Pacífico Sur,
Fue el que inventó una prenda sin la cual nuestras playas, las playas de este mundo tan globalizado, no lucirían iguales. No lucirían lo mismo. Él inventó el bikini. Vaya ingenio, vaya ingeniería anatómica del respetable Luis Rea. Te cuento un poco más de inventos. Una de las intenciones humanas inventivas más grandes que ha habido desde siempre es cómo congelar el tiempo, cómo evitar que el tiempo corra, pase, marche, vuele. Dime tú cómo va tu tiempo, que a veces parece que es de chicle y a veces parece que se evapora. Recuerdo que en tiempos de la colonia, en tiempos de la conquista colonia, o llámale como quieras, se tiraron para el norte los expedicionarios porque allá iban a encontrar las fuentes de la eterna juventud. Luego que en la Florida, que así se llamaba antes de llamarse Florida, que allá estaban las fuentes de la eterna juventud. Y recuerdo también que habiendo leído ese libro por antonomasia que es la Biblia, descubro que el rey David también tenía su secreto para conservar la eterna juventud, para parar el reloj, para detener el tiempo que nos va comiendo nuestra corporación. Y el remedio del rey David mejor ni te lo cuento porque tal vez podrían decir que peco de... ¿De qué? De decidor, de hablador, de más de la cuenta. Pero una de las formas de congelar el tiempo se dio precisamente cuando se inventó la fotografía. Si tú vas a los museos verás viejas pinturas allí, rostros que ya han pasado incluso al olvido, que era la intención que tenían los que se dejaban pintar, los que ordenaban a los pintores que realizaran los lienzos de determinadas personas, para congelar el tiempo, para decir aquí está esa persona como yo la quiero ver, como yo la recuerdo. Y la fotografía fue precisamente uno de los grandes pasos de la humanidad para atrapar en cierta forma ese escurridizo elemento mortal de necesidad. Qué mal decirlo así, qué mal ser tan realista. Pero la fotografía fue uno de los grandes brincos en la historia de la humanidad. Y para que te des cuenta con quién tratas, no recuerdo ahora el nombre del francés, aquel que logró la primera fotografía. Pero sí recuerdo que es el señor Eastman, a quien debemos en 1890 y que se hayan comenzado a popularizar esas cámaras, atrapatiempo ajeno, ese aquí te dejo como yo te quiero ver, que esos son las cámaras fotográficas, supongo, y todos los derivados, el cine y lo que viene, el vídeo, que yo le llamo así, con el acento puesto allí, y razones tengo, todos esos prodigios de la tecnología humana son precisamente atrapatiempo. Y los inventores de cremas de belleza que supuestamente no atrapan el tiempo, sino simplemente margen de nuestro crecer o añejarnos. Inventos, inventos y más inventos. Los más insospechados inventos. Una de las historietas que me encanta contarte es la del doctor Kellogg. Y si suena comercial, ni modo. Que a quien coma lo que quiera, que a quien crea lo que buenamente pueda. Pero este doctor Kellogg, en 1882, se puso a escribir un manual sobre ese asunto tan delicado, candente o apagado, que es el sexo. Un manual que se llamaba Hechos Directos. 504 páginas, sus libros, o su libro. Y en él afirma que hay unos alimentos, especialmente el café, que tiene efectos estimulantes que pueden excitar a los órganos, lo puedo decir, sexuales. Kellogg recomendaba usar alimentos no estimulantes y para ello decía que existían gramíneas que tenían la propiedad de no provocar lo otro, que ya tanto lo dije y que ya no lo puedo repetir porque vas a pensar que solo a ello me dedico. Entonces el doctor Kellogg tenía un hermano, y el hermano, de esas simples deducciones psicológicas, no sé qué tan bien fundadas del doctor, decidió que él se iba a dedicar a fabricar
los antídotos contra esos sentimientos eruptivos que brotan de la cintura hacia abajo. Y espero no estarte arrancando la inocencia con estos maldecires. Y Kellogg fue el hermano del psicólogo el que logró comercializar esas, les vamos a llamar así, hojuelas de maíz, con un motivo insospechado. Vamos a llamarle inventor de los cereales, inventor a partir de algo, de una especie de carambola de 3 bandas. La idea inspiratriz le vino a su cabeza. Todo a partir de tener un hermano psicólogo que determina sobre ciertos alimentos y ciertas propiedades, pero cada quien busca la inspiración donde puede. ¿Y qué me dices de Hermil Cador? Vamos sobre el mismo tema. Un poco más arriba, pero creo que la variante no es sustantiva. ¿Nunca habías oído hablar de Hermín Cadol? Durante siglos el vestido humano ha evolucionado. Claro, quién sabe quién inventaría los pantalones, quién sabe quién inventaría las faldas, pero yo sí sé lo que inventó Hermín Cadol. Un adminículo de belleza, una prenda que se comenzó llamando bien-être. ¡Qué nombre tan sugerente! ¿No es cierto? Durante siglos, fíjate mi abuela, al cabo ya no se puede enterar de ello, tenía unos corsets. Mi abuela todavía, creo que yo soy de la generación frontera entre la Edad Media y lo que pueda llamarse la Edad Moderna, porque a mi abuela todavía le tocó viajar en diligencias y saber de los que viajaban en diligencias, qué sé yo, y usaba unas fajas, pues, para efectos de embellecimiento corporal. Y me encantaba que en las fajas aquellas había barbas de ballena. Todavía los plásticos no existían, y las barbas de ballena servían como elemento plástico, pobres ballenas cuyas barbas venían a dar a los corsets de las señoras, pero tal cual te lo cuento, te lo transmito, te lo paso al costo. Esos miriñaques, ceñimientos y opresiones fueron las que liberó Hermín Cadol con su bien-être, que se puede traducir perfectamente como bienestar. En su país de origen todavía se llama soutien, que es algo así como sostenedor. En nuestro país el hombre más brazo, y por ello se le llama brasier. En algunas otras partes se le llama incluso bustier, pero a nadie hasta 1889 se le había ocurrido fabricar esa prenda tan apta para fetichismo y tan propia para el bienestar. Díganlo, si no, quienes la usan o la dejan de usar. Ella fue, Hermín Cadol, la que tuvo tan brillante idea. La primera prenda de sujetar el busto sin apretar el diafragma, decía la publicidad de los primeros bien-être que hizo Hermín Cadol. Vuelvo al principio. Mi maestro Valenzuela solía decir que un inventor es simplemente una persona que ve lo mismo que todos vemos, pero con ojos diferentes. Te comentaba que a veces es cosa de ver, de percibir, de oír, como el caso del ingeniero Ray, que él, oyendo, dijo: yo tengo que hacer un filtro para que los aparatos musicales suenen mejor, y le puso al filtro su nombre y se llama sonido Dolby. Mejor dicho, su apellido. Te cuento que también el clip lo hizo un tal Johann Bahler en 1904, tan sencillo que parece, tan difícil que fue llegar a tan brillante descubrimiento. Pero creo que me había comprometido muy al comienzo de esta conversación. Yo sé que aquí sigues. A decirte lo que significa ese leye, releye, ora, labora, et invenies, que era el lema de los alquimistas en la Edad Media. Lee, relee, haz oración, trabaja y encontrarás. Piensa, trabaja y encontrarás. Lema de los alquimistas. ¿Qué cosas? La noche sigue caminando. El reloj, segundo a segundo, nos sigue pidiendo que inventemos la vida. Yo soy Álvaro González. Si quieres decirme algo de ti, ¿por qué no me escribes? Apartado postal 31-24. La Calma, Guadalajara, Jalisco.
Deca nos permite conversar así. Te cuento. Te cuento. De lunes a viernes, a la misma hora. Deca, la radio vivencial. Te cuento. Soy Álvaro González. Mañana te busco.